esta conferencia que se titula el mismo concepto del artículo, del capítulo del libro que a ustedes se les ha obsequiado, con la salvedad de que lo voy a hacer, no voy a entrar de lleno al artículo, sino que lo voy a hacer de manera tangencial para hablar, vamos a decirlo de esta manera, dirían en Colombia, masticadito, para que todos, o sea, que voy a pedir una disculpa al que sea docto en el tema, porque me voy a ir a lo básico, para que después, si es posible, podamos arrancar algo más general. Teniendo por objetivo esta presentación, establecer un diálogo de saberes que permita crear vínculos entre los campos de la antropología física, la física de procesos irreversibles y el pensamiento complejo, para hacer un aporte a los debates ya existentes sobre los orígenes de la evolución humana contemporánea. A partir de eso vamos a entrar de lleno con este primer tema. Y aquí la primera pregunta, voy a empezar a llenar el escenario de preguntas, como que sería, ¿cuál es el papel del hombre en los procesos evolutivos? Y si estamos en la cuestión de una creación divina o esa dicotomía naturaleza-sociedad. Bueno, me estoy retomando, los estoy transportando al siglo XIV, siglo XVII, en donde están las investigaciones, en donde se da por hecho de que el ser humano es, por analogía, imagen y semejanza de un Dios todo creador. De ahí la imagen que les estoy presentando, que mucho no se ve del todo, no sé por qué, se ve medio mocho, no sé por qué se ve así, pero bueno. Es la imagen del Adán, no sé por qué se ve así, pero bueno. Y el caso es, de lo que viene aquí, es de que se pensaba, los primeros teóricos o los primeros investigadores en este periodo que es oscurantista, se pensaba que existía un proceso lineal o un proceso determinado para las especies. De lo mínimo a lo más complejo, de lo más sencillo a lo más complejo. En estos primeros aportes que van a abrir después la puerta a los grandes investigadores de la sociología, van a aparecer autores como Lewis, el más conocido Lamarck, Darwin, Spencer, pero sobre todo estos últimos tres, Lamarck, Darwin y Spencer, son los que van a sentar las bases para los estudios en las sociedades. Y son los que se empiezan a preguntar particularmente, ¿qué es ese algo que está ocurriendo que transforma a las especies? Y también nos empezamos a plantear, se empiezan a plantear la pregunta, si ese algo afecta también al ser humano. Y se empieza a ver los ojos a la humanidad, no en el sentido nada más biológico, sino también en el sentido social. Y aparecen posteriormente, a través de esos trabajos, aparecen posturas como Malthus, que ya la conocemos, donde el incremento de los alimentos es inversamente proporcional al incremento de la población. Aparecen posturas de Marx, que si nosotros vemos al marxismo en el sentido teórico, como lo retoma Engels, va a ser una postura de una teoría evolucionista de la sociedad, en una cuestión cíclica evolucionista, pero con una tendencia lineal. O sea, los estadios es la parte del primitivo, la etapa primitiva, el feudalismo, el esclavismo, el feudalismo, etc. Es lo podemos ver como un grado ascendente de la sociedad, pero en un sentido biológico, más bien biológico evolutivo. Y después aparece Engels, que ese sí plantea como el punto un poco, o el punto y aparte, con la transformación del hombre a través del trabajo, ¿no? Con ese documento. Pero estamos con la pregunta, ¿qué es ese algo que está ocurriendo? Y que hay una serie de piedras, hay una serie de evidencias que se están sacando de las minas, hay una serie como de animales, los chinos los asocian a los dragones, a la cuestión mitológica que son dragones, de hecho hasta lo están pulverizando a esas piedras y las dicen que son afrodisíacas, pero ¿qué son esas piedras? Y detonan que esas piedras les van a llamar fósiles. Y entonces empieza el ejercicio de taxonomía a clasificar las piedras de tamaños, de formas, y empiezan a presentar esa cuestión de que es una escalera ascendente y la sociedad podría no estar excluida de esa misma escalera. Descubren, el trabajo de los geólogos descubre que hay una serie de etapas, hay una serie de periodos,
y empiezan a identificar que las especies no solamente parten de un punto A a un punto B, no solamente son la suerte de escalera que se ha presentado, sino que también hay una serie de etapas caóticas, diríamos, de procesos, ahora se dicen de procesos irreversibles y de procesos de desequilibrio, en donde están provocando la muerte masiva de los seres vivos. Son las llamadas megaextinciones. Hasta la fecha se han descubierto 5 megaextinciones, se las he marcado aquí, casi no se logra ver. Es el ordovicense, pero aquí están las imágenes, es el ordovicense, le sigue el devoniano, le sigue el permiano, el cretácico y por último el jurásico. Tenemos esas 5 etapas que están salteadas, pudo haber sido cambios atmosféricos, cambios en la alimentación, o sea, pudo haber sido una combinación de varios elementos. Sin embargo, se está viendo que hay extinciones. Y es una serie de cambios de los estadios o de los procesos que están ocurriendo y que solamente las etapas geológicas son las que nos permiten ver que algo sucedió y que después fue como punto y aparte y comencemos casi desde ceros, ¿no? Ni tan de cero, ni tan tajante como decir empecemos desde ceros, pero sí es como que pues aquí hubo un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y lo que nos vamos a quedar es lo que sobrevive. Y volvemos a la pregunta, ¿cuál es el papel del ser humano en estos procesos? Voy a hacer un recapitulativo de la cuestión de los estudios de la complejidad. Tenemos que los estudios de la complejidad, primero, actualmente incluso alguien entre colegas hemos hecho la broma de que es la nueva religión de la ciencia, los estudios de la complejidad. Así le hemos dicho, ¿no? Que es como la nueva moda o la nueva religión. El comentario salió. Lo que sí no es algo nuevo, es algo que ya se venía practicando. Tenemos que en la época de los griegos ya se hacía en las ágoras, nunca se ha negado que la educación ha sido clasicista. Pierre Bourdieu ha sido muy claro en esas partes. De hecho, en las ágoras, lo podemos ver en los diálogos de Platón, decía oportunamente, si usted no sabe de aritmética y de geometría, mejor ni entre. Entonces ya se tenía que tener un conocimiento básico para poder ingresar a las ágoras, las cuales pasan a ser las universidades, y ahí empezamos con el proceso de fragmentación del conocimiento. La fragmentación del conocimiento va a depender, no solamente es que nos especialicemos en un área, como ya lo había señalado desde la introducción, y tampoco es la lectura que se le ha dado popularmente al concepto de hiperespecialización que tiene Morán, que es uno se forma en una sola área y no se sale de ahí. Yo más bien veo la hiperespecialización o esta formación como una cuestión personal y mental, porque puede ser una persona que no nada más puede o no tener una carrera, pero puede saber mucho de muchos temas y no está hiperespecializado. La persona hiperespecializada, yo la veo como aquella persona que no desea personalmente salirse de su campo de estudios, por intereses personales, económicos, por lo que quiera. No desea él simplemente dice, yo no deseo salirme de ahí. Si voy a estudiar economía, a mí háblenme de economía, pero no me hablen de política, no me hablen de sociología, no me hablen de otra cosa, porque no tengo tema para ello. Para mí esa es la lectura de la hiperespecialización. Pero lo que sí tenemos es de que está la fragmentación del conocimiento, la separación del conocimiento en todo sentido. Y esa fragmentación se la debemos a dos pilares. Los han satanizado mucho. Sin embargo, esos dos pilares nos han abierto la puerta a nuevas investigaciones. Es un tajante error decir que nos vamos a dedicar a estudios de la complejidad, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, y decir, y vamos a hacer borrón y cuenta nueva de todos los avances que las ciencias disciplinares lo han hecho. Sería un absurdo, es el más grande error que tenemos. El único detalle que estamos observando aquí es ¿cuál? Que Descartes separó tanto la pregunta que nunca se pregunta si su pregunta fue correcta. Y en el caso de Newton, hablamos de procesos reversibles, el determinismo a través de procesos reversibles, donde el factor tiempo no juega en ningún escenario.
Es decir, si yo suelto esta botella, ¿qué va a pasar? Se va a caer, pero si flotara estaríamos en otro campo completamente diferente. Pero con el principio de Newton, si yo la suelto, como no existe la noción del tiempo, entonces esta botella va a estar subiendo y bajando constantemente, porque no está el factor tiempo, es un tiempo reversible, entonces por lo tanto el factor tiempo no juega y la botella cae y asciende, cae y asciende, cae y asciende hasta que algo llegue y la rompa. Esa es la parte que pocas veces se ha visto a la teoría de Newton, que es una de las principales críticas que se le hace a Stephen Hawking y que se le hace precisamente a la Prigogine. Olvidan el factor tiempo en estos ejercicios. Bueno, entonces tenemos que son los dos pilares que trata de criticar los estudios de la complejidad. Voy a hablar de la complejidad a secas para no entrar en ninguna escuela de las mismas, que es la disyunción y el determinismo. Lo que no significa que no sean correctas, o lo que no significa de que tengan errores que no nos puedan llevar a nuevos escenarios. Aquí el detalle es de que se hicieron las universidades, se hicieron los estudios y se consideró por regla que la disyunción y el determinismo tenían que ser los ejes metodológicos para toda investigación. ¿Cuántas veces hemos regresado protocolos de investigación porque no está bien delimitado el tema? Porque tenemos que irlo de lo macro a lo micro, a lo micro, a lo micro, a lo micro. Pero no significa que está mal, solamente significa que estamos haciendo un corte tan cerrado que no nos vamos a permitir ver en muchas ocasiones otras oportunidades u otras áreas de acción. Otro detalle que no se consideró, o que más bien que las ciencias lo han provocado, pero no es herencia de ellos, sino que es que se lo adjudicaron los científicos y los seguidores de estas posturas. ¿Cuál ha sido? Que todo lo que se considere como error, entonces debe ser omitido, debe ser ocultado, escondido bajo el tapete, y solamente vamos a presumir los grandes logros. Cuando los errores son los que nos van a permitir en muchos escenarios abrir nuevos campos de investigación. Es de ahí la oportunidad que estoy compartiendo con ustedes. Veamos nuestros propios errores como una nueva área de oportunidad, como diría Edgar Morin. Bueno, siguiendo con esto, a través de eso vamos a tener el derrocamiento del antropocentrismo. Primero vamos a tener, a la par, hay una serie de investigadores, a la par de Descartes, de Newton, hay una serie de investigadores que pública o de una manera oculta hicieron sus investigaciones, y aquí está Copérnico. ¿Por qué pongo a Copérnico en el escenario? Porque va a ser el primero que uno de los primeros, no significa que sea el único, pero va a ser el que se va a aventar la puntada entre ellos de decir: no somos el centro del universo como se ha esperado. Somos parte de un complejo sistema en el cual somos un satélite más y no estamos en el centro del universo como nos han dicho. El segundo momento de la humillación del antropocentrismo, Darwin nos dice: somos descendientes de primates ahora ya extintos. No olvidemos nuestra parte biológica o nuestra parte de nuestro origen, que pudo o no haberse dado, y que esa es parte de este debate, pudo no haberse dado, y podríamos estar o no dando esta conferencia y esta reflexión. Y el tercero, Freud, donde nos dice que hagamos lo que hagamos, tenemos pulsiones que se manifiestan en el inconsciente. Alguien que sea psicólogo nos lo puede explicar de mucho mejor manera. Pero ellos tres, que son los que se suman, que Ila Prigogine y Alexandre de Pomposo los identifican como las tres humillaciones al antropocentrismo, porque nos engrandecimos a través de la ciencia y nos pusimos al mismo nivel de los dioses. Y la ciencia la hemos utilizado para el control de la naturaleza. Entonces, estos tres pensadores que escriben sus obras de manera simultánea o a la par o retomándose o como sea, se consideran como las tres que hacen la cuestión de la humillación del antropocentrismo, recordándonos una situación biológica
recordándonos que tenemos pulsiones y recordándonos que somos no el centro del universo ni el ombligo del mundo, pero también nos recuerda que el ser humano es un ser gregario, y a través de ese gregarismo que se hace patente en facciones políticas, en grupos de investigación, en cuerpos académicos, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, en grupos de investigación y demás, solamente se debe a esa herencia autoadjudicada de hiperespecialización que hemos tenido, de antropocentrismo, sumado también con deseos personales, sobre todo en los cuerpos académicos y demás, para proyecciones para, por ejemplo, el tipo de SNI. En el SNI, los que hemos participado con ellos, si tú te sales de la línea que ellos mismos te están poniendo, pues harás 1000 publicaciones, pero no te las cuento. El problema, ustedes sabrán también al respecto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, he hecho todo esto, pero no mejor ni lo pongo porque ni lo van a revisar? Y nos hemos también obligado a autocensurarnos, a decir, yo que quería investigar cuestiones pedagógicas, no lo puedo hacer porque eso es lo que no me va a dar puntos ahorita, y tengo que investigar cuestiones curriculares que no me interesaba del todo, pero lo tengo que hacer porque me están haciendo manita de cochino, y si no, pues me salgo del cuerpo académico, o no puedo hacer esto, o no recibo esta beca, o si tengo estos tesistas no les puedo generar esta beca para ellos, etc. Cualquier parecido con la realidad, la coincidencia, lo dijimos. Pero entonces tenemos aquí autores que están apareciendo como Wallenstein, el mismo Prigogine, Szilassi, Morán Delgado, que nos están cuestionando la necesidad de estar en esos potentados académicos. O como diría Victor Frankenstein en la novela de Frankenstein, dice, cuando está relatando y dice, cuando yo era estudiante, estudiaba lo que los profesores me decían, pero en la noche yo estudiaba lo que yo quería. Entonces, es ahí la invitación, ¿no? Podemos seguir investigando en lo que nos pide, institucionalmente se nos exige, pero en las noches nosotros hacemos lo que nosotros queramos. Y podemos dedicarnos al romanticismo de la investigación, como ha sido esta propuesta y este ejercicio que se está llevando. Pero seguimos en este canal. ¿Qué pasa con esta premisa? ¿Qué ocurre? ¿Se puede hablar de un proceso constante de la termodinámica social y qué papel sigue jugando el ser humano en este campo? Bueno, ya damos por hecho, el ser humano es un elemento gregario, somos gregarios, ya lo dije, y siempre tenemos como la categoría de los otros y nosotros. El otro existe a razón, yo existo a razón y en oposición al otro. Y esa razón y oposición nos va a llevar, no es nueva, nos va a llevar, por ejemplo, a la noción de la existencia de razas humanas. Y como dirían varios antropólogos, si las razas no existen, se inventan. Porque el chiste es, vamos a generar diferencia con el otro, de alguna manera. Yo soy en relación al otro, yo me construyo, mi identidad se construye en razón y en oposición al otro. No voy a hacer un recapitulativo de la cuestión de los estudios de la complejidad. Tenemos que los estudios de la complejidad, primero, actualmente incluso alguien, entre colegas, hemos hecho la broma de que es la nueva religión de la ciencia. Los estudios de la complejidad, así le hemos dicho, ¿no? Que es la nueva moda o la nueva religión. El comentario salió. Lo que sí no es algo nuevo. Es algo que ya se venía practicando. Tenemos que en la época de los griegos ya se hacía en las ágoras, nunca se ha negado que la educación ha sido clasicista. Pierre Bourdieu ha sido muy claro en esas partes. De hecho, en las ágoras, lo podemos ver en los diálogos de Platón, decía oportunamente, si usted no sabe de aritmética y de geometría, mejor ni entre. Entonces ya se tenía que tener un conocimiento básico para poder ingresar a las ágoras, las cuales pasan a ser las universidades, y ahí empezamos con el proceso de fragmentación del conocimiento. La fragmentación del conocimiento va a depender, no solamente es que nos especialicemos en un área, como ya lo había señalado desde la introducción, y tampoco es la lectura que se le ha dado popularmente al concepto de hiperespecialización que tiene Morán, que es uno se forma en una sola área y no se sale de ahí. Yo más bien veo la hiperespecialización o esta formación
como una cuestión personal y mental. Porque puede ser una persona que no, nada más puede o no tener una carrera, pero puede saber mucho de muchos temas. Y no está hiperespecializado. El hiperespecializado, la persona hiperespecializada, yo la veo como aquella persona que no desea personalmente salirse de su campo de estudios, por intereses personales, económicos, por lo que quiera. No desea, él simplemente dice, yo no deseo salirme de ahí. Si voy a estudiar economía, a mí háblenme de economía, pero no me hablen de política, no me hablen de sociología, no me hablen de otra cosa, porque no tengo tema para ello. Para mí esa es la lectura de la hiperespecialización. Pero lo que sí tenemos es de que está la fragmentación del conocimiento, la separación del conocimiento en todo sentido. Y esa fragmentación se la debemos a dos pilares. Los han satanizado mucho. Sin embargo, esos dos pilares nos han abierto la puerta a nuevas investigaciones. Es un tajante error decir que nos vamos a dedicar a estudios de la complejidad, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, y decir, y vamos a hacer borrón y cuenta nueva de todos los avances que las ciencias disciplinares lo han hecho. Sería un absurdo, es el más grande error que tenemos. El único detalle que estamos observando aquí es, ¿cuál? Que Descartes separó tanto la pregunta que nunca se pregunta si su pregunta fue correcta. Y en el caso de Newton, hablamos de procesos reversibles. El determinismo a través de procesos reversibles, donde el factor tiempo no juega en ningún escenario. Es decir, si yo suelto esta botella, ¿qué va a pasar? Se va a caer, pero si flotara estaríamos en otro campo completamente diferente. Pero con el principio de Newton, si yo la suelto, como no existe la noción del tiempo, entonces esta botella va a estar subiendo y bajando constantemente, porque el determinismo no está el factor tiempo, es un tiempo reversible, entonces por lo tanto el factor tiempo no juega y la botella cae y asciende, cae y asciende, cae y asciende hasta que algo llegue y la rompa. Esa es la parte que pocas veces se ha visto a la teoría de Newton, que es una de las principales críticas que se le hace a Stephen Hawking y que se le hace precisamente a la priori. Olvidan el factor tiempo en estos ejercicios. Bueno, entonces tenemos que son los dos pilares que trata de criticar los estudios de la complejidad. Voy a hablar de la complejidad a secas para no entrar en ninguna escuela de las mismas, que es la disyunción y el determinismo. Lo que no significa que no sean correctas. O lo que no significa de que tengan errores que no nos puedan llevar a nuevos escenarios. Aquí el detalle es de que se hicieron las universidades, se hicieron los estudios y se consideró por regla que la disyunción y el determinismo tenían que ser los ejes metodológicos para toda investigación. ¿Cuántas veces hemos regresado protocolos de investigación porque no está bien delimitado el tema? Porque tenemos que irlo de lo macro a lo micro, a lo micro, a lo micro, a lo micro. Pero no significa que está mal, solamente significa que estamos haciendo un corte tan cerrado que no nos vamos a permitir ver en muchas ocasiones otras oportunidades u otras áreas de acción. Otro detalle que no se consideró, o que más bien que las ciencias lo han provocado, pero no es herencia de ellos, sino que es que se lo adjudicaron los científicos y los seguidores de estas posturas. ¿Cuál ha sido? Que todo lo que se considere como error, entonces debe ser omitido, debe ser ocultado, escondido bajo el tapete, y solamente vamos a presumir los grandes logros. Cuando los errores son los que nos van a permitir en muchos escenarios abrir nuevos campos de investigación. Es de ahí la oportunidad que estoy compartiendo con ustedes. Veamos nuestros propios errores como una nueva área de oportunidad, como diría Edgar Morin. Bueno, siguiendo con esto, a través de eso vamos a tener el derrocamiento del antropocentrismo. Primero vamos a tener, a la par, hay una serie de investigadores, a la par de Descartes, de Newton, hay una serie de investigadores que pública o de la manera oculta hicieron sus investigaciones, y aquí está Copérnico. ¿Por qué pongo a Copérnico en el escenario? Porque va a ser el primero uno de los primeros, no significa que sea el único,
pero va a ser el que se va a aventar la puntada entre ellos de decir: no somos el centro del universo como se ha esperado. Somos parte de un complejo sistema en el cual somos un satélite más y no estamos en el centro del universo como nos han dicho. El segundo momento de la humillación del antropocentrismo, Darwin nos dice: somos descendientes de primates ahora ya extintos. No olvidemos nuestra parte biológica o nuestra parte de nuestro origen, que pudo o no haberse dado, y que esa es parte de este debate, pudo o no haberse dado, y podríamos estar o no dando esta conferencia y esta reflexión. Y el tercero, Freud, donde nos dice que hagamos lo que hagamos, tenemos pulsiones que se manifiestan en el inconsciente. Alguien que sea psicólogo nos lo puede explicar de mucho mejor manera. Pero ellos tres, que son los que se suman, que Ila Prigogine y Alexandre de Pomposo los identifican como las tres humillaciones al antropocentrismo, porque nos engrandecimos a través de la ciencia y nos pusimos al mismo nivel de los dioses. Y la ciencia la hemos utilizado para el control de la naturaleza. Entonces, estos tres pensadores que escriben sus obras de manera simultánea o a la par o retomándose o como sea, se consideran como las tres que hacen la cuestión de la humillación del antropocentrismo, recordándonos una situación biológica, recordándonos que tenemos pulsiones y recordándonos que somos no el centro del universo ni el ombligo del mundo. Pero también nos recuerda que el ser humano es un ser gregario. Y a través de ese gregarismo, que se hace patente en facciones políticas, en grupos de investigación, en cuerpos académicos, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, en grupos de investigación y demás, solamente se debe a esa herencia autoadjudicada de hiperespecialización que hemos tenido, de antropocentrismo, sumado también con deseos personales, sobre todo en los cuerpos académicos y demás, para proyecciones para, por ejemplo, el tipo SNI. En el SNI, los que hemos participado con ellos, si tú te sales de la línea que ellos mismos te están poniendo, pues harás 1000 publicaciones, pero no te las cuento. El problema, ustedes sabrán también al respecto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos dicho: he hecho todo esto, pero mejor ni lo pongo porque ni lo van a revisar? Y nos hemos también obligado a autocensurarnos, a decir: yo que quería investigar cuestiones pedagógicas, no lo puedo hacer porque eso es lo que no me va a dar puntos ahorita, y tengo que investigar cuestiones curriculares que no me interesaba del todo, pero lo tengo que hacer porque me están haciendo manita de cochino, y si no, pues me salgo del cuerpo académico, o no puedo hacer esto, o no recibo esta beca, o si tengo estos tesistas no les puedo generar esta beca para ellos, etc. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia, lo dijimos. Pero entonces tenemos aquí autores que están apareciendo como Wallenstein, el mismo Prigogine, Szilassi, Morán Delgado, que nos están cuestionando la necesidad de estar en esos potentados académicos. O como diría Víctor Frankenstein en la novela de Frankenstein, dice, cuando está relatando, y dice: cuando yo era estudiante, estudiaba lo que los profesores me decían, pero en la noche yo estudiaba lo que yo quería. Entonces, es ahí la invitación, ¿no? Podemos seguir investigando en lo que nos piden, institucionalmente se nos exige, pero en las noches nosotros hacemos lo que nosotros queramos. Y podemos dedicarnos al romanticismo de la investigación, como ha sido esta propuesta y este ejercicio que se está llevando. Pero seguimos en este canal. ¿Qué pasa con esta premisa? ¿Qué ocurre? ¿Se puede hablar de un proceso constante de la termodinámica social y qué papel sigue jugando el ser humano en este campo? Bueno, ya damos por hecho, el ser humano es un elemento gregario, somos gregarios, ya lo dije, y siempre tenemos como la categoría de los otros y nosotros. El otro existe a razón, yo existo a razón y en oposición al otro. Y esa razón y oposición nos va a llevar, no es nueva,
nos va a llevar, por ejemplo, a la noción de la existencia de razas humanas. Y como dirían varios antropólogos, si las razas no existen, se inventan. Porque el chiste es, vamos a generar diferencia con el otro, de alguna manera. Yo soy en relación al otro, yo me construyo, mi identidad se construye en razón y en oposición al otro. No, pero también apuntan una segunda frase. Esa relación hay que empezarla a ver hay que empezar a ver a la sociedad como un elemento de flujos energéticos. La sociedad, y nos permitimos la pregunta ahorita, es: ¿la sociedad como tal es un resultado de la naturaleza o es un resultado de la cultura? Mediada por flujos energéticos. Somos de las pocas especies que gastan energía a más no poder de todo tipo. Y siempre estamos en la búsqueda de nuevas formas energéticas para seguir derrochándolas. Lo que le vamos a llamar la negantropía. Pero para colación empiezo a utilizar a nuestros queridos autores. Voy a citarles a Richard Adams en la Red de Expansión Humana para ver esta cuestión del otro, cómo me manejo con el otro y en relación al otro, cómo me manifiesto para esta lucha de procesos irreversibles y la cacería de recursos energéticos. Y Richard Adams diría: el mantenimiento de la estructura... dice, la distinción depende de si el agente causal es considerado como una persona que contribuye con el poder del grupo o como alguien que constituye una amenaza para él mismo. Es decir, yo me alío con quien considero que es favorable a mis intereses y me separo de aquel que puede ser una amenaza para él mismo. Pero ¿cuáles son esos intereses? La mayoría de esos intereses están mediados por cuestiones energéticas. No me estoy metiendo a cuestiones espiritistas ni mucho menos, sino me estoy metiendo a cuestiones de recursos. No tenemos ahorita, caso completo, no tenemos ahorita las fuertes declaraciones que están haciendo contra Venezuela y la toma de partidos de los países. Me vuelvo a favor del presidente interino. ¿Por qué? Porque este va a estar a favor de mis intereses. No es tanto de que la democracia entre, vamos a derrocar un gobierno. Eso es discurso, voy a decirlo de esta manera, es discurso barato. Me disculpo si ofendo a alguien. Esa parte es discurso barato. Porque en realidad lo que está ocultándose estos discursos es: hay petróleo que yo no tengo, hay recursos económicos que no estoy manejando, y eso es lo que me interesa, y por eso me alío. No será la primera vez que Estados Unidos, y pasó en México, ¿cuántos gobiernos mexicanos reconoció en calidad de interinos porque le iba a beneficiar a sus intereses? ¿No tenemos el reconocimiento a Madero? ¿No tenemos el reconocimiento a Porfirio Díaz en su momento y después ya lo negaron? ¿Por qué? Porque iban a dar pauta a los intereses, pero cuando no estás a nuestros intereses, no, sí, el odio del pueblo, y mátelo y miren lo que es un desgraciado. Perdón por las palabras. Pero bueno, tenemos ese ejemplo, ¿no? Pero entonces podemos empezar a pensar la sociedad y en los países como cuestiones de flujos energéticos, y por lo tanto es pelea por recursos escasos. Y me voy con Richard Adams nuevamente, pero ahora en otra obra que se llama El octavo día, se lo sugiero revisarlo, donde la lucha por recursos escasos, y que lo acabamos de ejemplificar ahorita con la cuestión de Venezuela, dice, observen esto, porque nos vamos a empezar a meter a la biología, dice: la selección es un proceso constante en el que todo sistema, al perseguir su propia disipación y autoorganización, atraviesa necesariamente a otros sistemas que se intersectan y afectan la relación con el sistema en equilibrio. Al buscar su propia autoorganización, cada sistema se aprovecha de la autoorganización continua de otros e interfiere con ella. Este es desde luego el proceso central de la selección natural. Sin embargo, en la evolución social, el proceso avanza rápidamente y una sociedad puede expandirse aceleradamente a expensas de otras, al tiempo que estas últimas, incorporadas y explotadas, se pueden desaparecer. Es decir, para que mi sociedad sobreviva, no lo hace de manera gratuita. Tengo que pasar encima de otros. Y esto ya lo estamos viendo. O sea, y si eso es entre individuos y entre grupos,
o entre estados o entre organizaciones, ahora lo estamos viendo también a nivel entre países, ¿no? Porque al rato va a ser la frase, voy a hacer una proyección, que es malo hacer proyecciones, pero voy a hacer una proyección para el caso de Venezuela. Al rato va a ser, quien no haya estado a favor de mí, va a ser mi enemigo. Y si continúa Maduro también va a tomar las cartas y es, quien me haya apoyado, dime quién es tu amigo y te diré quién es mi contrario, ¿no? Es una proyección fuerte, pero vean que está operando. Otro de los factores que están apareciendo es no solamente la pelea por recursos escasos, sino la lucha por los procesos autoorganizativos, como ya se mencionó, y la dinámica de procesos irreversibles, contrario a la teoría de Newton, donde consideramos que el orden o el equilibrio solamente es resultado de condiciones caóticas en procesos de no equilibrio. Traducción: yo necesito, para que yo esté en orden, necesito saturarme de condiciones caóticas o elementos negentrópicos, o sea, factores que me estén generando un superávit energético, llámese alimentos, llámese oxígeno, llámese la capacidad de generar el desecho, para que yo pueda sobrevivir. Pero en esa búsqueda o en esa intención de conseguir recursos energéticos, me veo en la penosa necesidad de o llegar en acuerdos con el otro o pasar encima del otro. Llámense especies, llámense seres organismos, incluso seres humanos. Ese es un problema muy grave. Y el neoliberalismo nos ha venido a fundamentar parte de ese ejercicio. Pero bueno, sigamos con esto. Y eso nos va a provocar que necesitemos también otras condiciones de autopoiesis y disipación energética, como lo acabo de mencionar. La autopoiesis entendida como que el organismo necesita reproducirse con otro semejante para provocar un tercer organismo análogo o muy parecido a los progenitores. No como la autopoiesis que la han generado para la cuestión social, como me estoy retomando el concepto de autopoiesis de Maturana Varela, el primero que sacó en cuestión biológica, porque el que ya hicieron la deformación a la sociedad no me cuadra del todo, a mí personalmente. Y entonces podremos pensar, ¿es una excepción evolutiva la cuestión del ser humano? Y volvemos a los debates con Marx, con Engels. Sí vamos bien, ¿verdad? Sí, me voy de acuerdo. Con Marx, con Engels, y recordemos que ahora estamos en el siglo XIX, y recordemos el discurso de Marx, cuando decía, todas las sociedades se tienen que terminar pareciendo a Inglaterra. ¿Por qué? Porque era la cuna de la revolución industrial. Entonces todas las sociedades tenían que pasar de una etapa primigenia, aborigen, poco a poco ir ascendiendo. Discurso que lo compra, actualmente lo sigue utilizando el Banco Mundial, donde nos ubican en un escalafón a todos los países, que dependiendo qué tan cerca estamos a los primeros lugares será digamos, de a cómo nos va a tocar la propuesta económica, ¿no? Pero aquí estamos con Marx y Engels, todavía está la propuesta de esta evolución, de esta cuestión biológica, social, en donde se considera que partimos de un punto A para llegar a un punto B, pero en una escala ascendente. Y la sociedad no queda excluida. Ese es el comentario de esta parte. Bueno, ese escenario estaba en debate en el siglo XIX cuando aparece una lucha científica de tantas que han habido, pero estas son de las que nos denotan el poder de las academias y de los gremios versus el poder de los que apenas están iniciando. Ustedes se recordarán que hasta la década de los 90 los planes de estudio y sobre todo los libros de texto gratuitos decían que el ser humano, o por lo menos el ser humano en México, había venido de Asia o era proveniente de Asia. Y nos formamos, generaciones enteras nos formamos con ese discurso. Pues ese es un discurso que fue construido a través de una farsa. Y voy a decir por qué. Resulta que en los años 30 se hace el debate entre estos dos cráneos, el cráneo del Piltdown y el cráneo del Australopithecus africanus. El cráneo Piltdown había sido descubierto en su momento por Arthur Keith
¿Quién es la persona central que está ahí con ese gremio académico? Arthur Keith había sido incluso candidato a premio Nobel, miembro de una academia muy reconocida en Inglaterra, por lo tanto podríamos decir un toro sagrado o una vaca sagrada en términos académicos, que lo que él dijera era casi ley, y él apostó a la existencia del cráneo de Piltdown. ¿Cuál era la característica del cráneo de Piltdown? Que el principio decía que el hombre había evolucionado de tal manera que primero había tenido un desarrollo cerebral y posteriormente era un desarrollo motriz y físico. O sea que habíamos tenido supercerebros a pesar de tener cuerpos de primates. E irónicamente, uno de sus estudiantes, que es Raymond Dart, encuentra, primero lo exilian de Inglaterra, lo mandan a Sudáfrica. Él a regañadientes llega a Sudáfrica, a un lugar donde apenas se había construido una universidad en una zona campirana y demás, pero a los pocos meses que llega ahí, descubre un cráneo cuya mandíbula, que es ese cráneo que tiene ahí, que después se va a conocer como el Australopithecus africanus, resulta que la mandíbula es muy parecida a los niños contemporáneos, pero el cerebro es de un chimpancé. O sea, el tamaño del cerebro es de un chimpancé y las características físicas son más parecidas al ser humano. Entonces, si se dan cuenta, son dos cráneos completamente opuestos. Los principios son completamente opuestos. Y resulta que el cráneo Piltdown lo encuentran en China. Y se le da todo el crédito a Arthur Keith. El debate nos lo llevan por 20 años. Raymond Dart, quien había sido su estudiante y demás, al principio logra la atención de las cámaras, logra la atención de la academia, pero después con la negación de Arthur Keith, pues nada más porque él lo negó, la academia se le vuelca a Robert Dart y lo dejan en anaqueles. O sea, es así de, pues esto es una mentira y demás. Al debate de Raymond Dart se le suma otra persona que es Robert Broom, especialista en evolución pero de reptiles. Le apuesta un poco a Raymond Dart, hasta su muerte le apuesta. Robert Broom había sido también compañero de Arthur Keith, entonces se conocían, habían sido compañeros de butaca, entonces las edades ya se las pueden imaginar. El caso final es, llegaron los años 50, los años 60, y un estudiante de Raymond Dart, conociendo este debate que se había hecho, se le ocurre sacar el cráneo, el original, el cráneo Piltdown, y lo empieza a revisar y se da cuenta que es un cráneo de una persona, evidentemente es un fósil de una persona, pero no tan antigua como el Africanus, con una mandíbula implantada de chimpancé, que se le habían limado los dientes a propósito para hacer desgaste. Pero como Arthur Keith le apostó a qué se era y habían montado el cráneo en la cueva y demás, o sea, hicieron todo un escenario. El cráneo lo montaron, lo enterraron, casualmente lo encontraron, a sabiendas que lo iban a encontrar, hacen la investigación, las vacas sagradas apoyan ese cráneo y nos aventamos un debate de 30 años donde fue una farsa, una tajante farsa científica. La lista de culpables es extensa. Y en el momento que se descubre la farsa, evidentemente ya eran, incluso Arthur Keith ya era hasta cadáver, pero ya le habían puesto hasta una estatua por el gran descubrimiento del hombre de Piltdown. Resultado de esa farsa, nosotros nos formamos con la idea de que el ser humano había nacido o era originario de Asia a razón del cráneo Piltdown. Porque otro detalle, el cráneo Australopithecus africanus, su nombre lo dice, fue descubierto en África. Se desempolva el Australopithecus africanus, se le da más línea, más peso a eso, porque el único que le apostaba ahí es Robert Broom, se justifica la teoría de Darwin,
se le da peso ahora sí a la teoría de Darwin, que también estaba siendo desechada, y se termina diciendo, hemos caído en una farsa. Sí, claro, hemos caído en una farsa, y qué padre es de pedir disculpas, pero ¿cuántas generaciones ya educaste? ¿Cuántos científicos ya formaste? ¿Cuántas investigaciones y recursos económicos ya gastaste en un teatro que tú mismo montaste? Bueno, para que vean cómo se hacen las cosas. Por eso les decía, la academia puede formar sus propias mafias. Porque eso no fue cosa de una persona. Fue alguien que se llevó el cráneo, alguien que lo armó, alguien que se lo llevó, alguien que lo enterró, alguien que lo descubrió, alguien que hizo la investigación, alguien que hizo el reporte, alguien que lo presentó. O sea, la lista es grande. Bueno, para el que quiera corroborar esta fuente, le invito a leer el libro precisamente de este Raymond Dart. Se editó en el Fondo de Cultura Económica, está en la bibliografía, en el documento que ustedes tienen, está en la bibliografía, el documento de Raymond Dart. El libro es del Fondo de Cultura Económica. Se los invito a leer. Que ese ya fue resultado de que ya se había desempolvado. Bueno, pero entonces, ¿qué es el homínido? Ahora tenemos otro problema. Ay, mira, esto se adelantó mucho. ¿Qué es el homínido? Bueno, ya tenemos este debate, ya reconocemos, ahora sí le estamos dando peso a Dart, le estamos dando peso a Darwin, pero seguimos con la pregunta, ¿qué es el homínido? Bueno, el término homo significa el semejante, y se empieza a considerar, rescatando a Darwin, rescatando los hallazgos de Dart, rescatando varios elementos, se empieza a considerar que somos descendientes de primates, pero de un primate particular, ahora ya extinto, y que se le considera no humano. Una posibilidad de tantas, porque los arqueólogos ya me han aclarado mucho esto, me han dicho esto, tienes que decir que es una posibilidad de tantas, que pudo haber varios primates, pero que venimos de un árbol es diferente. Bueno, y entonces tiene que tener las siguientes características fisiológicas, porque primero fue una transformación fisiológica y después fue una transformación mental. Eso sí ya quedó claro. Tiene que ser erguido, tiene que haber usado herramientas, tiene que haber tenido el hecho del lenguaje o la capacidad del lenguaje articulado, y sobre todo la postura del estro. ¿Qué es el estro? Los mamíferos tenemos, cuando está el periodo el periodo sexual, los mamíferos tienen la capacidad de reconocer, los perros son muy claros en esto, ¿no? Entonces tienen la capacidad de reconocer el periodo menstrual o el periodo para reproducción. El ser humano, a través de la dicotomía naturaleza-cultura, ha perdido la capacidad, se supone entre comillas, ha perdido la capacidad del estro, de estar reconociendo en qué momento la mujer o la hembra está en época reproductiva. Sin embargo, los estudios de los estudios neodarwinistas o de la neoantropología estructural sugieren que el estro, el principio del estro, ha sido sustituido por los perfumes. Los perfumes no son para, todos lo sabemos, no son para ocultar el aroma de uno, sino que al contrario, son para potencializar el aroma. Entonces, el perfume ha venido a ser como la sustitución del estro, pero sigue siendo el mismo principio de activar feromonas olfativas para poder detectar momentos oportunos para el acto sexual. Porque esa es otra diferencia por la dicotomía de naturaleza-cultura. Nosotros tenemos relaciones sexuales 365 días del año, si es posible, ¿no? O sea, en cada momento estamos como brincando. Las otras especies son periodos determinados, ¿no? Sí, claro, o sea, qué mejor 365 días, ¿no? Disculpen ustedes por el comentario burro. Bueno, otro de los detalles que tenemos es de que no descartamos nuestra capacidad de violencia. Somos de las especies más depredadoras, pero otro detalle, somos especies depredadoras casi de manera innata, pero también sobre nosotros mismos. No hay ninguna especie, por muy radical que sea, que mate descaradamente a otros semejantes. Ni los leones que practican la destrucción masiva de la especie. Llega un momento donde hasta los leones es, ya te dejo que te vayas, ¿no? O sea, te mato a todos tus crías, me quedo con tus hembras y te llevo casi a la muerte. O te mato.
pero también te doy la oportunidad de que te vayas. Pero el ser humano no es, me quedo con esto, me quedo con tu territorio, me quedo con esto, me quedo con aquello y aparte te extermino. La prueba, Segunda Guerra Mundial y otras guerras que se han desarrollado. Bueno, pero entonces estamos pensando nuevamente en una cuestión de procesos irreversibles a partir del punto, salgo del punto X para llegar a un punto Y, cuando no es así. Aquí este esquema que les estoy presentando es esta parte de que primero tuvo que haber un desarrollo físico-motriz para después de llegar a un desarrollo cerebral. Y a través del desarrollo cerebral empezar a condicionar nuestra actitud natural, más no omitirla. Por esa cuestión, por ejemplo, del estro. La empezamos a condicionar. Nosotros obligamos a la naturaleza a condicionarse a nosotros. Rompimos la cadena de tener periodos específicos para reproducirnos. Pero sí tuvimos que tener otra situación. Somos de las pocas especies que tardan 9 meses en tener a una cría. Es un periodo donde se necesitaba mucho apoyo del grupo. Porque imagínense, o sea, imagínense, en un mundo en donde hay cazadores y tú eres parte de las presas, 9 meses es muchísimo tiempo. Entonces tuvimos que crear las condiciones, y de ahí el principio de las herramientas, el principio ahora sí del desarrollo del lenguaje, para crear alianzas políticas, matrimoniales y militares entre grupos, para protegernos de los animales que nos estaban acechando, ¿no? Y volvernos, pasar de ser presas a volvernos depredadores o presas. Bueno, a esto nos lleva a que va a haber una serie de empujones evolutivos. ¿Cuál fue el motor que tuvo que provocar estas situaciones de cambios físicos? Algunos estudiosos de la biología y del evolucionismo hablan de estos empujones evolutivos, que fue, por ejemplo, los procesos de glaciación, que se identifica que a través de los procesos de glaciación obligaron al ser humano a comunicarse con otros y a perfeccionar formas de lenguaje articulado, pero también formas de lenguaje simbólico. Ahí nos vamos a empezar a diferenciar también de otras especies, porque nosotros somos capaces de crear arte, de darle cuestión a ciertos símbolos y de ahí a generar procesos rituales y procesos religiosos. Otra cosa es de que a partir de la glaciación se identifica que es cuando se resalta más los procesos de las posturas erguidas. Están los efectos fundadores, que es esa teoría que habla de extensas migraciones. Aquí este mapa lo está representando, de extensas migraciones que obligaron a las poblaciones por búsqueda de alimento de ir a fundar a otras regiones, otras colonias. Y por último está la teoría, que ninguna de estas tres están peleadas, de la EVA mitocondrial. Es decir, la salida de un gen, no de una sola mujer, sino de varias mujeres, desde África, y que ese gen es compartido por la mayor parte de los seres humanos. La parte de China es la única que tiene es una particularidad de excepción. Pero fuera de ahí, todo lo que ha sido África, Europa y América tiene una parte cromosomática. Y entonces esto nos va a generar diferencias adaptativas y nuevas líneas filogenéticas de evolución. Por lo tanto, debemos empezar a pensar que el homínido no es una especie. No vamos a hablar del ser humano como una especie, ni tampoco como una raza, sino como un grupo de familias. No es de que hubo un solo homínido o un solo primate que evolucionó en línea y que fuimos pasando por estadios para llegar a volvernos en Homo sapiens, sino que fue una serie de grupos de familias de diferentes especies, más bien eran diferentes miembros de la familia, de los cuales de alguno de ellos tuvimos la posibilidad de haber descendido. No es una línea recta, es de un manojo, se fue como cercando hasta que algunos llegaron a sobrevivir. Prueba de ello,
ha sido, por ejemplo, la convivencia que tuvo el hombre del Homo sapiens con el Neandertal. Y las otras herencias que se han encontrado entre el Neandertal y, por ejemplo, los afarenses. Entonces esto nos está llevando a que está sucediendo no solamente hay una serie de procesos que están ocurriendo en los seres humanos o en las especies, sino que nos está llevando a pensar que existe lo que es el principio de la teoría del caos, que es lo que yo les estaba mencionando, que es el orden a través de una serie de condiciones caóticas que buscan establecerse a través de procesos de equilibrio. Irónicamente es el orden a través del desorden. Todo siempre va al desorden. Un ejemplo de esto es, todos los que tenemos oficina se darán cuenta de que nosotros la arreglamos cuando llegamos y estemos. Ajá. Bueno, ya va a empezar a ordenar. Y entonces, ¿qué ocurre? Ya no vamos a hablar de líneas rectas, sino vamos a hablar de una serie de flujos. Y también vamos a hablar de una serie de progresos, donde el progreso no es lineal. El progreso lo vamos a asemejar más que nada como el tablero de ajedrez, pero el juego del caballo, que tienes múltiples opciones, múltiples movimientos, y donde el progreso no necesariamente, o como decimos, donde el cambio no necesariamente es favorable. Ese es el principio. Los cambios no necesariamente son positivos. Es algo que la ciencia disciplinar se ha negado a considerarlo, que siempre considera que todo cambio, hasta decimos, todo cambio es para bien. No es cierto. Estamos 50-50. Puede haber cambios negativos. Y por lo tanto, me apoyo de Richard Adams, porque tiene una cita muy interesante aquí al respecto, que se la cité, por ejemplo, que está citada en el documento. Me estoy brincando algunas cosas del documento, ¿no? Dice, porque estos flujos y estos procesos que pueden ser positivos o negativos, nos reclaman principios de entropía, principios de autoorganización, manifestaciones autopoéticas y necesidad de intercambio. Y lo dice Richard Adams de esta manera. Dice, el paradigma darwiniano de la selección natural constituye simplemente de manera de describir el proceso de autoorganización que se desarrolla tanto en el mundo orgánico como en el inorgánico. La energía en disipación provoca perturbaciones que alteran las posiciones relativas y las composiciones de las partes del ambiente. El enfoque de la selección tiende a concentrar la atención en la destrucción y pérdida, así como la desaparición de ambientes favorables. Aquí está la clave. Lo que queda es lo que sobrevive. O sea, es decir, nos volvemos a las megaextinciones. Lo que queda después de esta serie de procesos autoorganizativos del clima, después de estos procesos autoorganizativos de las especies, a través de esta situación caótica que se sufre de manera repentina e inmediata por falta de alimentos, por cambio climático, porque ya no hay recursos, etc., lo que queda es lo que sobrevive. Duro, ¿eh? Duro, porque pensemos nuestra postura entonces frente al cambio climático. Y dice, desde esta perspectiva, la creación y la construcción, la innovación y las nuevas formas energéticas resultan marginales. No son más de lo que de alguna manera logró resistir al holocausto de la selección. O sea, juega con lo que te toca. O como decimos a la mexicana, ¿no? No es una grosería, pero como dicen, si el mundo te da limones, hacer limonada. Pero imagínense esto en las especies, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo de una manera muy romántica, pero imagínense esto en las especies, donde el registro geológico reporta que el 80% de las especies del mundo desaparecían. Pensemos el cambio climático. O sea, aquí lo que voy a comentar con el cambio climático es, ciertamente, los defensores del cambio climático, que dicen que es parte de los procesos naturales de la Tierra y demás, no les contradigo. Lo que no nos dicen es que esos procesos naturales tardaron millones de años para hacerse y le dieron la oportunidad a la selección natural o a la naturaleza de cometer esos errores, de hacer de manera salteada, como lo dice Schrödinger, mutaciones que permitieran esos cambios.
para que cuando llegaran estos procesos caóticos, lo que quedara efectivamente era lo que sobrevivía. Pero el cambio climático lo que está haciendo es, está provocando lo que iba a ser esperado en millones de años, lo está provocando en decenas de años. Quizá nos toque jugar los dados y las cuentas no nos sean favorables ahora sí. Somos una especie más en el tablero de ajedrez. Eso sí lo tenemos que enfatizar. Ya estamos terminando. Bueno, entonces tenemos, bajo este esquema, va a salir la siguiente propuesta. Va a salir la siguiente propuesta. El principio de Prigogine, en el libro de las leyes del caos, que es el que he estado multicitando, habla de que los procesos parten de un proceso de inestabilidad, que son caóticos, para tener una probabilidad positiva o negativa, voy a decirlo de esa manera aunque no lo dice así, y posteriormente generar un proceso de irreversibilidad. Es decir, el orden solamente es resultado de una situación caótica que tiene la probabilidad de continuar en el desorden o reordenarse parcialmente, pero lo que haya ocurrido va a ser irreversible. Y a partir de ahí, de esa irreversibilidad, que está mediada por la flecha del tiempo, lo que va a provocar es que se vuelvan a hacer otra situación caótica. Ese principio lo toma Edgar Morin en su libro Ciencia con Conciencia y construye la categoría del orden rey. Es el mismo principio, pero Edgar Morin lo maquilla, o sea, le da una transformación que es completamente válido, no es un plagio, pero es completamente válido, le da una transformación, y entonces habla de que no es una cuestión lineal, como la que presenta Prigogine, que la puede calificar de determinista, aunque no lo dice así Morin. Pero dice Morin, va a ser una relación entre orden, desorden, interacción y organización, en donde los 4 elementos o los 4 pilares interactúan al mismo tiempo, se retroactúan entre ellos mismos y provocan una sinergia, donde si faltase uno de estos elementos, se nos cae todo el techo. Esos son como 4 pilares que sostienen al mismo tiempo todos los procesos irreversibles. Esos son los 2 principios. El principio que retoma, que yo identifico y que lo retoma parcialmente Richard Adams, por eso les decía que les venía a dar venía a contarles una experiencia de reflexión. El principio que yo empecé a explorar y que después lo encontré con Richard Adams es el que está abajo. Las especies necesitan reproducirse, estableciendo en esas reproducciones variación, que esa variación va a ser resultado de las mutaciones. Por eso nosotros no podemos afirmar que la naturaleza es perfecta, porque la naturaleza tiene sus errores, y esos errores se llaman evolución. Si hubiera sido perfecta, no hubiera habido cataclismos que hubieran generado mega extinciones. Entonces se necesitan reproducir. Las especies se necesitan reproducir, en esas reproducciones generan variación que dialogan directamente con esa reproducción, que está mediada por las mutaciones, y esas mutaciones son las que nos van a dar posibilidades, más no determinismos, para poder nosotros sobrevivir a situaciones caóticas de procesos irreversibles de cambios climáticos, de baja de recursos, de guerras, de lo que sea. Caso que no, ahorita se me ocurrió, no lo había pensado para esto. ¿Cómo se me ocurrió en este momento? Y que sería bueno explorarlo con ustedes. ¿Cuáles fueron las condiciones que le ayudó a sobrevivir a las personas en los campos de concentración? Omitamos la parte de reproducción, pero veamos esta cuestión de variación, mutación, selección. Se me acaba de ocurrir ahorita. ¿Cuáles fueron las condiciones que tuvieron que tener las personas que sobrevivieron a campos de concentración? ¿Qué situación tuvieron que hacer? ¿Qué mutación física o psicológica, sobre todo psicológica, tuvieron que haber tenido ellos para haber sobrevivido a las peores condiciones que se han considerado en la actualidad?
sobre todo psicológica, no física. O bueno, quizá física, ¿no? También física por la escasez de alimento y el exceso de trabajo. Lo estoy pensando en este momento, y lo podemos explorar. Miren, un buen tema. ¿Cómo nacen los temas de investigación, Y entonces, de aquí me permito retomar parte del texto, de las conclusiones que yo llego, porque estos son lo que ya voy a empezar a citar. Estoy en la página 18, en el penúltimo párrafo, que se los voy a leer para que no tengamos detalle, pero son de las conclusiones que yo llego a esta investigación, que no son novedosas, lo tengo que decir, no son novedosas, porque varios de los neodarwinistas y varios de los antropólogos físicos y varios de los arqueólogos ya sabían que existían. Pero ¿cuál es la novedad de todo esto? Son dos, que yo la descubrí, o sea, esa es novedad para mí, yo fui que la descubrió, y la segunda, que hay arqueólogos que me habían dicho, pues mira, llegaste, pero nunca lo habíamos pensado desde la termodinámica social. O sea, llegaste al mismo puerto, pero llegaste por otro sendero que no se había pensado que podría ser la parte de la termodinámica social. Y aquí es donde yo me aviento la apuesta, y es donde digo, la serie de eventos y demás dinámicas de procesos irreversibles o reversibles no lineales, mismos que buscaban alejarse de manera autoorganizada del equilibrio, como eran los cambios paulatinos y o súbitos al medio ambiente, el acceso o negación a los recursos escasos y negentrópicos, sobre todo el alimento, que necesitan los sistemas abiertos, como los seres humanos, y la mayoría de los seres vivos, que están referidos y manifestados en el tetragrama, fueron y continúan siendo algunas de las circunstancias que pudieron o no haber coincidido con la variación y mutación que sufrían algunos de los miembros de las distintas especies, mismas que se podían heredar cuando eran acordes a las nuevas condiciones del ambiente y ocasionalmente les ayudaban a la continuidad de los miembros sobre la base de la reproducción. En el caso de las especies que se encontraban en procesos de mutación o estas no eran acordes a los requerimientos ambientales y condiciones autoorganizativas del sistema, la circunstancia les obligó a reducir su negentropía y acercarse a estados de equilibrio. Por ende, la muerte y el exterminio. Todo sistema abierto, un sistema abierto se entiende que el que tiene que consumir energía, todo sistema abierto que llega al peligroso estado de equilibrio está enterrado, está muerto. De ahí que me permito volver a recuperar la frase, lo que queda es lo que son daños masivos que han ocurrido en la actual tierra patria. O sea, tierra patria es el término de Edgar Morin para referirse a este. Lo que pasa es que se publica en el libro de Investigar desde el pensamiento complejo, entonces había que dar crédito también un poco. Entonces, esta es la apuesta. Haber llegado a una conclusión aventurada, con una propuesta metodológica que yo mismo me puse, sin tener formación en antropología física, sin tener mucho contacto con arqueología, aventarse esta postura, presentárselo a los médicos, presentárselo a los neoevolucionistas, presentárselo a los arqueólogos, y que alguien de ellos me diga, o varios de ellos me dijeran, pues mira, eso ya se sabía, te sugiero que te leas, pero no lo habíamos visto desde la termodinámica social. Pues entonces dice, no perdí el tiempo. ¿Por qué? Porque no es mi formación, por eso les decía, tenía que hacer una confesión de San Agustín, no es mi formación, no había tomado todo eso, para muchos quizá fue una pérdida de tiempo, para mí no lo fue, y por eso hasta se publica como capítulo de libro, ¿no? Para mí no lo fue, porque el encontrarse con los que sí están formados en esto y que te digan, pues te faltó todo esto, pero rescato esto, pues entonces no habla de un poliglotismo científico, pero sí habla por lo menos de que logré tocar parcialmente esa cuestión de saber hacer ciencia. O sea, saber investigar en áreas donde ni te habías imaginado que podías haber interesado. Era ahí la invitación final todavía va a seguir la exposición, ¿no? Pero era ahí la invitación y la moraleja de esta conferencia, ¿no? Que podremos tener puntos en pro y contra y otros vamos a debatir, indudablemente. Pero de ahí está ese principio. Entonces estábamos hablando de que esos principios nos van a llevar a los siguientes epígrafes que se me ocurrieron presentarlos, como que la naturaleza no da saltos,
el principio de Darwin, que es el que, esto es lo único que van a encontrar en la selección natural, en el libro del origen de las especies. Es la única vez que Darwin va a hablar del ser humano en el origen de las especies. Lo que provocó el revuelco de la iglesia, de los grupos académicos y demás, y en respuesta a Darwin por eso escribe El origen del hombre. Ahí sí ya está exclusivamente pensado en el hombre, en las aves y demás. Pero esta es la única frase que ustedes van a encontrar en El origen de las especies referida al hombre. Y por último, una paráfrasis que le hago a Einstein, que yo sí pienso que, con todo respeto para Einstein, en ocasiones Dios sí juega a los dados. Porque estuvo jugando apuestas. Porque lo que queda es lo que sobrevive. Y entonces por eso decimos, quizá los dados no estén tan cargados la próxima vez para nosotros. Hemos de hablar... Ah, perdón, la están copiando, ¿verdad? Sí. Perdón. Ahí está. Y actualización del magisterio. La Escuela Normal Superior de México, a través de la subdirección académica, otorga la presente constancia al Dr. Roberto Rivera Pérez por su participación como expositor en el seminario interinstitucional itinerante 2018-2019, Construcciones y reconfiguraciones de la complejidad, la transdisciplinariedad y el desarrollo sostenible, como parte de las actividades del cuerpo académico Gestión Escolar, el día 24 de enero de 2019 en las instalaciones de esta casa de estudios, lo mismo como su participación en la conferencia. Le compartimos un fuerte aplauso al doctor. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad, por... Es esto. Ah, es mía. Es esto.